Había estado planeando el mejor momento de su vida durante 6 meses, y alguien en esa panadería ya sabía que todo había terminado. Daniel Osei no era un hombre que dijera soy feliz en voz alta. Creía que la felicidad, cuando se nombra demasiado pronto, desaparece, como el aliento sobre un vidrio frío. Así que la guardó en silencio durante las semanas previas a la firma en la galería, dejándola reposar cálida en su pecho, como algo que temía perturbar. 4 años. 4 años de propuestas rechazadas, de trasteros llenos, y de Priya quedándose dormida en el sofá mientras lo esperaba dejar de pintar y acostarse. Y ahora, un contrato real. Su obra entrando, por fin, en el mundo de verdad. Además, el estudio. Además, la ceremonia. Además, un futuro que alguna vez solo había existido en susurros cautelosos entre dos personas que temían desear demasiado en voz alta. Tenía una cosa más preparada. Una sorpresa que nadie conocía. Su primer cuadro, el lienzo de la semana en que se conocieron. Mayormente azul, técnicamente humillante. Pero Priya lo había mirado una vez con absoluta seriedad y lo había llamado emocionalmente avanzado. Él la había mirado fijamente. Priya. Son 2 rectángulos y un círculo triste. Ella asintió despacio. Como si él acabara de confirmar su punto. Lo había restaurado en secreto. La tarjeta en su chaqueta, reescrita 5 veces, decía, aquí fue donde empezamos. Mira dónde estamos ahora. 3 días antes de que todo cambiara, Priya salió. Cena de jubilación de la facultad. Vestido verde oscuro. Ajustándose los pendientes en la puerta. Vuelvo a las 11. No me esperes. Avísame cuando salgas, dijo Daniel. Ella se giró con esa expresión tan específica de una mujer a la que le han pedido lo mismo una vez de más. Daniel. Tengo 31 años. Voy a una cena de la facultad. No voy a escaparme por una ventana. Lo sé. Avísame de todos modos. Esto, dijo, señalándolo directamente, es exactamente la razón por la que desactivé la ubicación. Daniel se incorporó. ¿Desactivaste la ubicación? Buenas noches, Daniel. La puerta se cerró. Él abrió la aplicación de rastreo. Su icono había desaparecido, sustituido por un pequeño signo de interrogación gris que, visto en retrospectiva, parecía una advertencia que el universo le ofrecía y para la que no estaba preparado. Pintó hasta las 10. Se quedó dormido en el sofá. El teléfono sobre el pecho. Esperando un mensaje que nunca llegó. 2 de la madrugada. Apartamento vacío. Silencio. Se dijo que su batería se había agotado. Eligió la explicación más reconfortante disponible y volvió a dormirse. Ella regresó poco antes del amanecer. Y algo no estaba bien. El clic de la cerradura lo despertó al instante. Entró llevando consigo el frío, desenrollando la bufanda despacio, con deliberación, como alguien que se recompone antes de tener que hablar. Hola, dijo. Una sola palabra. Completamente normal. Completamente fuera de lugar, como una nota tocada en la tonalidad correcta pero en la octava equivocada. Noche larga, dijo él. El profesor Arlo. Una sonrisa que llegó y se fue sin asentarse. Ya sabes cómo es. Fue directamente al baño. La ducha se encendió. Daniel miró el techo. 2 de la madrugada. Una ducha al amanecer. Pensó en ambas cosas, y luego tomó la decisión deliberada de dejar de pensarlas. 3 días. Le quedaban 3 días para todo aquello por lo que había trabajado. No iba a envenenarlo con sospechas nacidas de la nada. Para el mediodía, ella era completamente ella misma. Cálida. Natural. Le preguntó por el enmarcado del cuadro. Se dijo que lo había imaginado todo. Se equivocaba. A la mañana siguiente fueron a Callobéis, su panadería, en ese sentido tan particular en que ciertos lugares pasan a ser tuyos por pura repetición. Mesa de la esquina. Pedido de siempre. Una discusión de 4 años sobre croissants que jamás se había resuelto. La postura de Daniel, almendra. Objetivamente superior. No hay debate. La postura de Priya. Esa es la opinión de alguien que no tiene alegría en el cuerpo. Ella salió un momento para atender una llamada de su madre. Mínimo 40 minutos. Pide el mío.
Daniel se quedó frente a la vitrina, debatiendo con absoluta seriedad, con auténtico empeño, entre los croissants. Incluso había sacado el teléfono para fotografiar ambas opciones como prueba para el eterno juicio. Cuando escuchó su nombre. No en voz alta. Todo lo contrario. Dos mujeres a su lado, hablando en ese tono bajo y cuidadoso de quienes creen que nadie escucha. No se movió. No se giró. Mantuvo la mirada en la vitrina. Todo su cuerpo se quedó inmóvil. Si Daniel se entera. Se va a enterar, dijo la segunda mujer. Kira ya lo sabe. Y ya sabes cómo es Kira. ¿Él siquiera sabe lo de Cayum? El nombre cayó dentro de él como una piedra en agua inmóvil. Cayum Reed. Profesor visitante. Departamento de Prilla. Daniel lo había conocido 2 veces, eventos de la facultad, apretones de mano breves. Un hombre callado. De los que escuchan más de lo que hablan. Nunca había pensado en él más allá de esas 2 noches. Ahora pensaba en él con una claridad que rozaba lo violento. Acaba de volver a casa, susurró la primera mujer. Como si fuera a fingir que nada. ¿Pedido para Daniel? Caminó hasta el mostrador. Señaló algo. Pagó. Se fue. Más tarde descubriría que había comprado 2 croissants de almendra idénticos y absolutamente ningún café. En algún punto de la transacción su mente simplemente señaló 2 veces el objeto más cercano y dio el asunto por resuelto. En cualquier otra circunstancia, Prilla se habría reído hasta quedarse sin aliento. 2 de almendra. 0 café. El universo ha hablado y ha dicho que estabas equivocado. Salió al frío. Ella seguía al teléfono, riendo. Al verlo, levantó un dedo. 1 minuto. Él asintió. Apartó la mirada. Había vuelto a casa antes del amanecer. Se había duchado. Había hecho huevos. Le había preguntado por un cuadro que él había restaurado en secreto como sorpresa, como si no supiera que existía. Como si todo estuviera exactamente como él lo había dejado. De pie en el frío, con una bolsa de papel tibia en la mano, se esforzó por encontrar otra explicación. No encontró ninguna. En el coche, ella estiró la mano y tomó la suya en un semáforo en rojo. «¿Estás callado?» «Cansado», dijo él. Ella asintió, medio segundo demasiado rápido. Ya formada antes de que él terminara la frase. Él lo notó. No dijo nada. De vuelta en el apartamento, ella se movió por la cocina llenando el silencio con pequeños sonidos. Armarios. Agua corriendo. La percusión inquieta de alguien que encuentra el silencio peligroso. Su abrigo se había deslizado de la silla al suelo, exactamente como siempre, porque en 4 años no había usado ni una sola vez el perchero que él había comprado e instalado a 30 centímetros por encima de esa silla. Ni una. Se había convertido en una de esas pequeñas absurdidades domésticas a las que él se había rendido con una ternura absoluta e impotente. Miró el abrigo durante un largo momento. Luego cruzó la habitación. Lo recogió. Metió la mano en el bolsillo interior. Sus dedos encontraron algo pequeño. Duro. Frío. Una llave. Una sola llave de latón. Un aro sencillo. Sin etiqueta. Sin identificación. Una llave que no pertenecía a nada de su vida que pudiera nombrar. Se quedó allí sosteniéndola mientras los sonidos de la cocina continuaban al otro lado de la puerta. Prilla. Apareció en el umbral con un paño de cocina. Vio lo que había en su palma. El paño dejó de moverse. 3 segundos completos de silencio. ¿De quién es esta llave? Abrió la boca. La cerró. Y entonces algo en su rostro se quebró por completo, el derrumbe de alguien que ha estado sosteniendo una estructura únicamente con fuerza de voluntad y que, por fin, la ha agotado. Iba a decírtelo, dijo. ¿Cuándo? Silencio. ¿Después de la firma? Su voz se mantuvo firme. A él mismo le sorprendió. ¿Después de la ceremonia? ¿Después de que estuviéramos en el jardín de tu madre y yo te entregara el cuadro? Fue una sola noche, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Una sola noche. No significó nada y no he dormido, no he. ¿Volviste a casa? Ella se detuvo. Eso es lo que no puedo dejar atrás, dijo él en voz baja. No la noche. Volviste a casa. Te duchaste. Hiciste huevos.
Me preguntaste, con total sinceridad, por el enmarcado de un cuadro que había restaurado en secreto como sorpresa. Porque quería enseñarte lo que 4 años significaban para mí. El rostro de ella se desmoronó por completo. Ibas a estar en ese jardín, dijo él, y dejar que te lo diera. Dejó la llave sobre la encimera entre los dos. Con suavidad. Cómo se deja algo que deja de pertenecerte en el instante en que entiendes lo que es. Ella dijo su nombre. Dijo por favor. Dijo todas esas verdades que no había dicho cuando decirlas le habría costado algo. Él escuchó. La dejó terminar. Luego fue al dormitorio y sacó la bolsa de viaje de la repisa superior. Se detuvo en el umbral. Solo un instante. Para que conste, dijo, con voz baja, casi suave, el croissant de almendra sigue siendo objetivamente mejor. Ella parpadeó. Incluso ahora, incluso a pesar de todo, algo cruzó su rostro. Sorpresa. El fantasma de una risa que no podía permitirse. Luego el dolor, más profundo por haber asomado siquiera. Él se marchó. Marcus no hizo preguntas. La llave está bajo el felpudo, dijo, y colgó. 4 minutos para reorganizar los términos del estudio. La mujer de Morrerian Arts tenía la calma de quien ya ha pasado por esto antes. Durante las semanas siguientes. Pintó como algunos corren después de recibir malas noticias, no por placer, sino porque el cuerpo necesita un lugar donde dejar lo que la mente no puede sostener de una sola vez. Una noche, en la cocina de Marcus, mientras limpiaba los pinceles, la forma completa de todo finalmente se hizo clara. 3 días. Había estado a 3 días de firmarlo todo. A 3 días de estar en ese jardín. A 3 días de empezar a construir con cuidado una vida compartida sobre unos cimientos que ya estaban rotos. Pensó en esa otra versión de sí mismo, la que habría recibido de vuelta el cuadro azul como si fuera un regalo. La que habría edificado algo real y completamente suyo sobre algo que no lo era. La que habría sido feliz. Durante un tiempo. Como una casa que se siente cálida antes de que alguien note que las paredes están húmedas. Y entonces, un día, el suelo habría cedido. No de golpe, nunca de golpe. Lentamente. De forma invisible. Como el daño que se abre camino dentro de las cosas antes de hacerse visible. Y para entonces, su nombre estaría en todo. Su rostro en cada fotografía. Sus años. Secó los pinceles y los guardó con cuidado en su estuche. Afuera, la ciudad seguía avanzando como lo hacen las ciudades, sin ceremonia, sin esperar a nadie. Se quedó junto a la ventana y la contempló. Debajo del dolor, y el dolor era real, seguía ahí, seguiría ahí durante un tiempo, encontró algo que no esperaba encontrar tan pronto. No era felicidad. Era algo más silencioso. Algo que no necesitaba nombre. La firmeza precisa de un hombre que sabe exactamente sobre qué terreno está de pie. Que lo eligió él mismo. Que se marchó sin cargar nada que no le perteneciera. Apagó la luz. Por la mañana, volvió al trabajo. Si alguna vez has elegido una verdad difícil en lugar de una mentira cómoda, ya sabes cómo termina esta historia. Y probablemente conoces a alguien que necesita leerla.